¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Portada? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa particular porque vamos a tener mucho contacto con las calles, ¿no es cierto? Vamos a tener enlaces en vivo desde las calles porque, como saben, para hoy se ha convocado una marcha que va a empezar en la Plaza San Martín de rechazo al fiscal de la Nación. Vamos a conectarnos, por supuesto, y desde luego acá vamos a tener algunas entrevistas. Así es. En realidad, bueno, el eje de la noticia sigue siendo la situación del fiscal de la Nación, el señor Chávarri, la demanda de un sector de la ciudadanía y de varios sectores políticos de que deje ese cargo y, bueno, las consecuencias políticas que se derivan de ello. Y precisamente para conversar sobre ese tema está nuestro primer invitado con nosotros, que es el congresista de la bancada aprista, Jorge del Castillo. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Empecemos con una pregunta. Ustedes ayer, y usted en particular, ha dicho que consideraría adecuado que deje el cargo del señor Chávarri. Esa es una demanda que hacen ustedes a raíz de que removió a los dos fiscales o a raíz de que retrocedió a la remoción. Por ninguna de las dos cosas. ¿En la marcha o la contramarcha? No, yo creo ¿O esta que, marcha? por ninguna marcha. Sí. Lo que pasa es que es obvio que el señor fiscal ha perdido, digamos, autoridad, presencia, manejo, ¿no? Pero eso es algo que se ha hecho obvio ¿cuándo? Bueno, se ha venido siendo obvio poco a poco, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el momento crítico de la obviedad? Porque, Bueno, digamos, eso lo coincide que con lo pasa que es le que estoy un preguntando. colectivo de Sí. personas no tiene un solo momento para todos, ¿no es cierto? Simplemente hay un momento que se hace un consenso. Ahora, aparte de eso, creo que a la amenaza de resolver el tema, y digo así amenaza, de resolver el tema con una ley inconstitucional, creo que agrava las cosas. Porque habiendo otro tipo de salidas, buscar un mecanismo de imponer una norma, un proyecto de ley, que a todas luces es inconstitucional, y lo han dicho destacados constitucionalistas, ¿no? Con toda precisión. Sale el remedio peor que la enfermedad. Ayer el doctor Pablo Sánchez, por ejemplo, ha dicho que hay una fórmula de resolverlo por la vía interna, ¿no? Se renuncia el señor Chávarri, asume el más antiguo, convoca elecciones. Esa es una fórmula de resolverlo sin alterar la ley ni menos la Constitución. Pero de repente entraría una de las otras personas que también está vinculada a la organización criminal Los Cuellos Blancos. No lo sé quién entraría. No, porque claro, eso se no sabe. Sé, pero el más antiguo sería el señor Pablo Sánchez y de inmediato tendría que convocar a una elección. La ley es la ley. Sí, eso sin duda. ¿Cierto? Pero entonces, algunos especialistas... No por el hecho de que no vaya o que estemos en una situación de emergencia, vamos a cometer una barbaridad. Sí, no, yo estoy de acuerdo entiendo a lo que se refiere, y en ese sentido, cuando hemos hecho las consultas a los especialistas, dicen, efectivamente, a través de una ley esto no se puede hacer. Lo que se tendría que hacer es un cambio constitucional, bueno, ¿no es cierto? Demora más. Pero estamos ahora en una legislatura, y es conveniente, marzo, abril es la otra... Pero eso sería quitarle el concepto de autonomía al Ministerio Público, que más bien ha sido una conquista. Bueno, pero lo que está solicitando el Ejecutivo es que ellos mismos se reformen. O sea, usted no cree, por favor, congresista, que cinco personas tengan que decidir quién va a ser el fiscal de la Nación. Hace años que tenemos problemas por ese tema. Entonces, alguna reorganización debería haber. No sé cuál, pero ¿no cree usted que alguna reorganización, algo tendríamos que hacer al margen de Chávarri, de lo que estamos viviendo hoy? Estoy tratando de citar mi propio Twitter de ayer, donde yo digo que una fórmula perfecta puede ser más bien la renuncia de todas las juntas fiscales y suben los adjuntos y resolvemos el tema. O sea, hacemos la misma ruta que pretende la ley, pero sin violar la Constitución. ¿Qué le parece? ¿Cómo sería esa ruta? La pretensión del gobierno es suspender a los 5 fiscales supremos. Como el CNM, pues, ¿no? Claro, que se tiró como chicle la norma, pero era insostenible esa situación. Ok. A los 5 y jalar 5 nuevos. Entonces, esos nuevos entre ellos nombrarán al nuevo fiscal de la Nación. Es una opción. Yo digo, se puede hacer exactamente lo mismo sin necesidad de violar la Constitución. ¿Para qué? Sentar un precedente. Porque si aceptamos hoy este precedente, mañana
este Ejecutivo o cualquier otro dirá, bueno, acá está mi proyecto de ley para cambiar a los miembros de la Corte Suprema. Sí. Pero ya se sentó un precedente, de hecho, en el documento presentado por el Ejecutivo. A propósito del Poder Judicial. A propósito del Poder Judicial y lo del Consejo Nacional de la Magistratura, se menciona lo que ocurrió con los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, en el sustento. O sea, ya existió eso antes. Yo he leído eso, perdón, y más bien creo que eso es un error. En la exposición de motivos están invocando el Consejo Nacional de la Magistratura que no existe. Sí. ¿No? Para que veamos qué acertados que son. No, sí. O sea, que se podría hacer lo mismo. No. Que lo que se ha hecho pues es todo como suspenderlo del Consejo. Son dos cosas distintas. La Fiscalía es un organismo autónomo. Los miembros del Consejo de la Magistratura es distinto. Ellos pueden ser destituidos por el Congreso, cosa que no puede hacer el Congreso con el fiscal, salvo que hubiera una acusación constitucional. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Así que no comparemos. No tiene el rango constitucional del Consejo de la Magistratura que tiene el Ministerio Público. Hablando de marchas y contramarchas, ¿nos permite ir un momento a ver lo que está ocurriendo en el Cercado de Lima con esta marcha? Marchas y contramarchas. Que exige, demanda la salida del fiscal Pedro Chávarri. Está ahí nuestro compañero Fernando Llanos. Adelante, Fernando, buenas noches. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, buenas noches. Y la verdad que el número de manifestantes tranquilamente supera los 10.000 y esta es una cifra que va en crecimiento. Estamos ya en la avenida Garcilaso de la Vega, el segundo tramo de los 6, si se podría decir en cuanto a avenidas que vamos a transitar en esta movilización que exige la salida del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Personalidades del mundo político por aquí han estado. Hemos visto a congresistas como Alberto de Belaúnde, como a Manuel Dagmer, también como a Gloria Montenegro. Hemos visto a exministros como Salvador del Solar y Aida García Naranjo, también Pedro Cateriano, entre las personalidades que se han sumado a esta movilización que, insisto, continúa sumando personas en la avenida Garcilaso de la Vega. Partimos de Plaza San Martín, estamos en Garcilaso de la Vega tras haber transitado la avenida Nicolás de Piérola. Enseguida tomaremos el Paseo Colón, la avenida Grau, la avenida Bancay, para llegar finalmente al local de la Fiscalía en la avenida Bancay, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público. Por aquí está Manuel Dagmer, vamos a pedirle una opinión en este enlace en vivo para que nos cuente la percepción ciudadana en este pedido de salida de Pedro Gonzalo Chávarri. Buenas noches. ¿Cuál es el mensaje? Respecto a la salida, bueno, el pueblo lo está exigiendo, pero además las pruebas lo señalan. Ha cometido un conjunto de ilegalidades, de delitos que ameritan que él adelante una vez su renuncia y si no el Congreso lo destituya de una vez. ¿Cómo el Congreso? Hoy Rosa Bartra dijo que el proyecto de ley del Ejecutivo no irá a pleno directamente porque no tendrá los votos de Fuerza Popular. Pero su jefa que está presa ha dicho que sí, que se pongan de acuerdo entre ellos, porque Keiko Fujimori ha dicho que debe verse. Entonces, lo que hay son las pruebas, y las pruebas están ya suficientemente denunciadas, acumuladas y comprobadas. El Perú no puede permitir una corrupción de esta envergadura que sea impune. Debe sancionarse por el Congreso apenas se instale en los próximos días. Ahí es entonces, palabra de Manuel Dagmer, congresista de Nuevo Perú, uno de los que se ha sumado a esta... Muy bien, Fernando, muchas gracias por esta... Que decía Mario, sí. Verónica, sigue sumando personas aquí. Muy bien, regresamos en cualquier momento contigo para ver cómo evoluciona esta marcha y ahora volvemos a los estudios con nuestro invitado Jorge del Castillo. Pero la reflexión en la que estábamos antes la estaba haciendo usted a propósito de la pregunta que le había hecho yo de por qué ahora demandan la salida. Justamente, primero yo creo que por la pérdida de prestigio, de presencia, de capacidad de mando, de dirección de su institución. Evidentemente no la tiene. O sea, es insostenible su situación por sus propios actos. Ustedes, digamos, han terminado de convencerse ahora
el 2 de Como enero. le digo, en momentos distintos cada uno podía tener un criterio y después hemos llegado a un consenso, porque evidentemente ha habido un detonante final, ¿no? Ahora, aparte de eso, yo creo que haría muy bien el señor Chávarri en presentar su carta de una vez y salir de esto, para evitar una disputa en el Parlamento sobre un proyecto de ley que es inconveniente. Encima hay algunos que lo quieren hacer aprobar sin pasar por comisión, todo de frente el lunes. Ya está, una cosa tan importante. El presidente del Congreso es el que está solicitando eso, es lo que ha informado a través del Twitter. Sí, claro, pero me parece mal, no porque ser presidente del Congreso está de acuerdo. No, pero es que como usted decía, algunos... No es cualquiera, ¿no? Bueno, pero... Nada menos. Bueno, es un estupendo arquitecto, ¿no es cierto? El presidente del Congreso. Sí, pero no creo que sepa de derecho, como para poder sopesar el detalle razonábamos sobre el constitucional de rango una que ley. ocupa y la importancia Sí, claro, del pedido, ¿no? Pero cómo no, pero si está bien cercano al presidente de la República. Ujú. Entonces ahora son casi la misma bancada vizcarrista, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Bueno, los que usted está mencionando. El señor Salaverry. ¿Quién Pero- es la bancada del pero- señor Salaverry ahora? Pero ahora hay otros también que están ahí alrededor de eso. Ya lo veremos en los próximos días. Pero yo creo que lo lógico es que esto vaya a comisión, conforme manda la Constitución y manda la ley, y en la comisión se debata. Y los miembros de la comisión de Constitución escuchen a otros expertos que den su punto de vista. Yo he escuchado a Enrique Gersi, gran amigo suyo, a Natalia Primo, a Víctor García Toma, todos opinar por la inconstitucionalidad. Entonces, vamos a aprobar porque la calle grita y porque el presidente le da la gana una ley inconstitucional, de ninguna manera. Mi voto no va en ese sentido, de ninguna manera. Porque el Ahora, presidente- podemos discutir el proyecto, podemos cambiarlo, podemos adecuarlo y, ok, si sale una cosa que no viene en la Constitución, es posible. Imaginemos que no renuncia Chávarri. Chávarri. Usted dice la situación es insostenible y sin embargo habría que sostenerla porque Bueno, si pero- él no da el paso, Pero, no hay manera pero de... A ver, hay otra manera, pues. Se tiene que poner las pilas la Comisión de Acusaciones del Congreso, que tiene el tema Huesaba ya hace un montón de tiempo. Ujú. ¿No es cierto? Que tampoco es justo eso. Yo creo que deben poner agenda. Se evaluará. Si hay motivo, se le sacará, y si no, no. Pero ya es un proceso legal, ¿no? Dentro de las facultades que tiene el Congreso. El presidente ha llevado este proyecto al Congreso y ha dicho que si no sale adelante, presentará una cuestión de confianza. Me parece perfecto que la presente. Estamos dispuestos a asumirla. ¿Qué Y significa me eso? parece Porque una usted dice, amenaza, no. me parece una amenaza innecesaria. Y además, ¿cómo va a ser una cuestión de confianza de un hecho ilegal? O sea, yo presento un proyecto de ley inconstitucional y si no me lo aprueban como yo quiero, cuestión de confianza. ¿Así es el juego? Bueno, lo ha dicho el Bueno, presidente. pero hay que retirarlo a la gente. O sea, la gente pensante tiene que reflexionar. O sea, no porque lo dice el presidente es la santa verdad, no es infalible. Ojo, no es el Papa. El señor Vizcarra se puede equivocar. Entonces, en este caso es equivocado. O está mal asesorado. Tan mal asesorado que en la exposición de motivos le comentaba que están haciendo cita de un organismo que ya no existe. Lo que hicieron con ese organismo y que quiere No, que no hoy se haga lo solamente mismo. eso, no solamente eso. Yo lo he leído bien y completo. Bueno, pero en el caso de... Dice sí, lo que perdón, usted dice, sí, pero sí. también dice lo otro. Sí. Ok, pero continuamos con esto. ¿Qué significa? O sea, el presidente sea inconstitucional o quiere una cuestión de confianza sobre algo que es ilegal y todo lo que Sí. fuere. Pero ya ha dicho que eso va a ser si es que el Congreso actúa de esta manera. O sea, podría venir una cuestión de confianza. Bueno, que la presidente, porque no, la presidente la veremos. La veremos. Yo no tengo ningún problema con la cuestión de confianza. En rechazarla y que si él tuviera la potestad de cerrar el Congreso, que lo Yo cierre. prefiero que cierren el Congreso constitucionalmente a pasar por el baldón de tener que poner mi voto para una cosa inconstitucional. ¿Y eso lo piensa usted o ya su bancada? Pero si yo he combatido, y nosotros combatimos los apristas toda la vida las dictaduras, ¿por qué nos vamos a someter a una cosa que viola la Constitución? Y que puede ser el germen de otros pasos más adelante. Si hacen eso, mañana no me gusta el Contralor fuera, no me gusta tal cosa fuera. No, pues, así no es la democracia. La democracia es un juego de pesos y contrapesos. Y creo que eso es el tema que tiene que preservarse. Ahí está la esencia de la democracia. Ahora, con respecto al episodio que ha generado esta crisis, que es
la remoción Sí. y la contramarcha de la remoción de esos fiscales, ¿qué cosas piensan Bueno, ustedes? pésimo, pues. O sea, no debió haber ni siquiera haber tomado la iniciativa original. ¿Para qué? No tenía objeto. ¿Usted le parece que no está... saber medir las consecuencias de sus actos. Eso es parte de las condiciones de la remoción de una persona o de la renuncia de una persona. Usted dio O sea, unas declaraciones sobre eso. Si tú pierdes el juicio sobre las consecuencias de lo que vas a hacer, estás en un problema, ¿no? Ciertamente. Usted dio declaraciones sobre eso, creo que el mismo primero, me parece, Sí. cuando la noticia era Vela y Pérez Los han removido. Sí. Sí. se van. Claro. Y usted no es que salió a defender a Vela y Pérez, sino que dijo, bueno, es el fiscal de la Nación, entran estas otras dos Tampoco salí a personas. defender a Chávarri, ¿eh? No, a Chávarri no. Y lo dije absolutamente Sí. claro. Yo no he venido, en los 4 medios de comunicación que fui, A defender a Chávarri. yo no he venido a defender a Chávarri Pero por ninguna razón. tampoco ¿no? defendía a Vela y a Pérez. No tengo por qué defenderlos. Yo defiendo la constitucionalidad, la institucionalidad, no defiendo a las personas. Pero le parecía adecuado o inadecuado. Porque No me parecía. no le parecía No me ni parecía, a favor ni en no me contra. parecía porque era una... No, me parecía una decisión aventurada y la prueba que están las consecuencias. Aventurada, Además, pero aventurada, decía usted que no solamente en era la facultad forma, del sino en el- fiscal. Sí, pues, pero hacerlo a las 8 de la noche del 31 de diciembre, ¿no? Es casi una provocación para que las cosas vayan Sin mal. el casi, ¿no? Sin casi, claro. Ok. Sí. En eso estoy bien claro. Lo que yo le quería preguntar es, esto que nos está diciendo la cuestión de confianza, que prefiere que cierren el Congreso antes que votar algo inconstitucional, ¿es lo que piensa usted o ya lo ha conversado con la bancada? La bancada vamos a votar contra ese proyecto si es que no se modifica. ¿Qué modificación tendría que haber? Pero, para empezar, no, que no sea inconstitucional. Pero O sea, que sea una modificación pero vamos a constitucional. promover. A ver, hablando se entiende la gente y haciendo política es lo que hay que hacer, avanzar el país. ¿Cómo se hace política? Hoy día el doctor Pablo Sánchez ha sugerido una fórmula. Anoche, en un programa que yo estuve ahí al aire salió y él dijo, aquí podemos buscar una fórmula, que renuncie este señor, asumo y de inmediato convoco elecciones. Así resolvemos el tema institucionalmente. Segundo camino, renuncien todos los de la Junta de Fiscales, no sé si todos tendrán la voluntad de hacerlo, ¿no? Puede ser, ¿para qué? Para evitar una confrontación mayor. Entonces, si se busca salidas inteligentes, dialogadas, conversadas, porque todo el mundo mira para su lado y nadie busca consensos. Hay que tratar de buscar consensos, ese es el momento de serenar al país. No podemos estar en esta situación de más leña al fuego cada vez más. Entonces no acaba nunca. Entonces, ¿No le parece a usted, a ver, le reitero la pregunta inicial, Sí. que tenemos muchos problemas hace mucho tiempo en el Ministerio Público porque 5 personas eligen al fiscal de la Nación? Hace tiempo, por supuesto. ¿Cómo debería hacerse esa reforma? Yo lo que digo, por favor, lo sufrimos todos los días, las personas que tenemos que enfrentar al Ministerio Público, al fiscal, porque el fiscal empoderado con el nuevo Código Procesal Penal es terrible. Entonces, ya que usted pide mesura, bueno, tranquilicémonos y hagamos una reestructura. ¿Cómo tendría que ser esa reestructura? ¿A través de una ley orgánica, que sería un poco más fácil de Hay que repente? hacer una modificatoria a la ley orgánica, sin duda. Para que no sean ¿no? 5, sea un poquito Claro, más, de para que repente, no haya de un... repente pueden votar más fiscales, ¿no es cierto? Y no solamente los 5 que Entonces el están presidente ahí. de repente se equivocó Porque y habría que varias hacerlo a través de la ley varias veces orgánica. se ha trabado ahí la elección en otros casos anteriores de fiscal de la Nación y se Sí. pasaba semana de semana, siempre empataban, nunca lograban soluciones. O sacaban a los fiscales que les eran Pero- incómodos y pero- los mandaban a pero otras fíjate, dependencias. Pero no es el único organismo donde sucede esto. Recuerde usted que 2 veces en el Congreso de la República no se eligió defensor del pueblo y se quedó el suplente, se quedó 5 años. Sí. Increíble, en 2 oportunidades. Si es que, por eso, por ejemplo, organismos como el Senado son interesantes. ¿Entiende? Porque el Senado podría ser el organismo que defina algunas nominaciones con mucha madurez y mayor serenidad. El presidente del Congreso ha convocado a un pleno para este lunes, 7 de enero. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir en ese pleno? Bueno, si él pretende meter este proyecto de ley, está equivocado. No creo que... No lo puede poner en agenda. No, porque requiere la aprobación Junta de de la Junta de Portavoces. No creo que haya las firmas suficientes para que se apruebe. Además, sería un error dispensarlo de la comisión. El paso por comisión. Porque si es un tema tan controvertido, en lugar de cocinarlo en la comisión y que vaya una cosa procesada, va al pleno de frente, entonces es una discusión de Babel, ¿me entiendes? Entonces es un tema muy especializado, constitucional. ¿Cuántos en el Congreso de los 130 pueden estar aptos para una discusión profundamente constitucional?
Dígame un número. No tengo, la verdad, mucha información acerca de la preparación en esa materia específica de los 130. ¿Usted sí tiene un número? No, yo tampoco. No, pues usted que está ahí igual. todos los días no tiene un número, no me lo pida a mí, pues tampoco. Es que usted es un observador, pues, yo soy un permanente. observador, sí. Bueno, supongamos, póngale pues 20, ¿ya? Ya, Para ok, ser 20. generosos. Así están. ¿Ya? Pero no van a hablar 20, van a hablar 100. Van a hablar lo que saben y lo que no saben. Entonces es un arroz con mango, como se dice en criollo. Lo digo así crudamente. Pero eso Porque entonces, a lo mejor puede aseverarse acerca de todos los temas que se discuten ahí. Pero por supuesto, a veces vamos a discutir, yo que sé, alguna norma importante, la presentación del gabinete, cuando uno empieza a hablar de la plaza de su pueblo, de las cosas, ¿no?, que son importantes para ellos, pero no tienen que ver con la política global nacional. Claro. Eso suele pasar a cada rato. Entonces, eso se va a repetir con un debate de 12 horas mínimo, mínimo, y será un día a otro posiblemente, para sacar adelante la famosa ¿Y si pasa ley. por comisiones eso no va a ocurrir? No, porque llega un dictamen o dos dictámenes. Entonces ya discutimos sobre uno y dos. Es más acotado, la materia está más acotada. Y si logran un consenso en la comisión, en buena hora, ¿no? Que yo quería preguntarle por unas declaraciones del presidente del 31 de la mañana, pero que quedaron un poco en el aire, ¿no? Sí. Que usted felicitó, Sí, claro. ¿no? Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú, comentó el presidente. A eso se refiere. Eso, ¿no? Claro, no estoy de acuerdo, porque Odebrecht es una empresa que ha aceptado que ha cometido grandes actos de corrupción. Creo que Odebrecht ha sido una empresa que ha contaminado la actividad privada. Estaba diciendo en buena cuenta que había términos del acuerdo en marcha con Odebrecht con los que no estaba de acuerdo. Y sin embargo, hoy el mismo presidente de la República dice que hay que darle todo el soporte a los fiscales que ven el acuerdo con Odebrecht. Bueno, hay una contradicción. Sí. En 3 días ha cambiado de opinión, ¿ya ve usted? No, sí, me parece que eso es una pandemia en este momento. Y no me diga que se le fue la palabra a la paloma el 31 porque era la víspera de Año Nuevo, ¿no? Sí. No, ha recibido muchas críticas por el comentario del 31. Y también muchos respaldos, entre ellos el mío. Porque es lógico. El acuerdo tiene 3 partes sustanciales. La impunidad o el no procesamiento de los ejecutivos brasileños está dentro de la facultad de los fiscales. 2, la reparación civil está entre las facultades del procurador y los fiscales. Mucha gente, yo también me incluyo, esto es exiguo. Además, para él en 15 años, cuando la ley dice 5, y nadie dice nada, le parece bien, ¿no? Sí. Y en tercer lugar, este tema está facultado para seguir contratando. O sea, si yo lo faculto para seguir contratando, le estoy diciendo, yo te voy a dar obras y yo te voy a pagar para que tú, con esa misma plata que yo te pago, tú me pagues a mí. Entonces el Estado pasa de un bolsillo al otro. ¿Y qué es lo que piensa sobre este acuerdo? O sea, porque lo que usted nos dice es como que lo hubieran firmado pues los socios de Odebrecht. O sea, socios y socios, no fiscales peruanos y... No lo que yo digo, lo que hizo el presidente Odebrecht de la República, o salvo que se haya retractado. Sí, pero específicamente, ¿usted cree que estos 2 puntos del acuerdo no deberían... estos puntos del acuerdo... No, yo creo que hay que aprovechar esta dilación que hay, ¿no? Que de paso he escuchado la versión... Sí, espero. Nos permite una nueva interrupción. Disculpe, usted estaba en la marcha y está Verónica Mendoza con nuestro compañero Fernando Llanos, que va a hacerle algunas preguntas. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Mario. Entonces hemos llegado ya al Paseo Colón para enlazarnos con la avenida Grau y después la avenida Bancay y llegar al Ministerio Público. Verónica Mendoza, ex candidata presidencial, lideresa de Nuevo Perú. Buenas noches, señal en vivo de Canal N. ¿Cuál es el mensaje que se transmite esta noche? Muy buenas noches. En estos momentos sabemos que en las principales plazas del país se está movilizando la ciudadanía para exigir que el señor Chávarri deje el Ministerio Público. No solamente el cargo de fiscal de la Nación, sino el Ministerio Público, y que se allane a las investigaciones. ¿Para qué? Para garantizar que las investigaciones contra los corruptos del país avancen y lleguen hasta el final. Por eso hoy la gente está dignamente en las calles movilizándose y lo va a hacer hasta que se vaya el señor Chávarri. Bueno, no ha hecho mucho caso en 6 meses Pedro Gonzalo Chávarri a las continuas demandas para que abandone el cargo.
Sin embargo, ya ha empezado a retroceder porque ha sentido que desde el 31 de diciembre, a pesar de que él creía que al hacerlo en una noche importante para las familias iba a pasar desapercibido, la gente salió a las calles el 31 de diciembre. Eso lo obligó a retroceder y a reponer a los fiscales del equipo especial Lavajato. Lo siguiente que tiene que hacer entonces es irse del Ministerio Público y con él todos los mafiosos y corruptos que ahí están enquistados. Y ese también es un mensaje al señor AG y a la señora K, que sepan que el pueblo peruano va a estar vigilante para que las investigaciones en sus casos y en todos los demás lleguen hasta el final. Esta vez no se van a librar de la justicia. ¿Con qué mecanismo, teniendo en cuenta de que hoy Fuerza Popular ha dicho de que no van a hacer viable que el proyecto del Ejecutivo vaya directamente al Pleno? En primer lugar, creo que es importante apelar a los propios fiscales, a los y las fiscales honestos del Ministerio Público para que desde el interior de su institución puedan lograr que el señor Chávarri se vaya y que se empiece la reestructuración del Ministerio Público. Confiamos en que esto es posible y si no, tendrá que ser el Congreso de la República el que abra un debate para ver cómo reformamos este Ministerio Público que no puede seguir secuestrado por las mafias y el pueblo va a estar vigilante en las calles para que esto ocurra. Ok, entonces ahí está la palabra de Verónica Mendoza. Ya la Plaza Grau, Verónica, Mario, en esta movilización que sigue sumando gente, que sigue sumando personalidades. Está por aquí también Alan Wagner Tizón, quien encabeza la Asociación Civil Transparencia. Así que en un instante más, a paso ligero, en medio de la gente, llegamos a la entrevista con el de la Haya, exministro. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Fernando Llanas. Vamos a volver a los estudios y para que redondee la idea el congresista del Castillo. Pero Perdón antes por la de interrupción. eso, quisiera decir que me sorprende que mucha gente de buena fe que va a ir a la marcha terminen encabezados por los comunistas, ¿no? La señora Verónica Mendoza, cuya puño y letra está en las agendas de Nadine con algunas anotaciones numerarias, ahora resulta que es gran moralizadora. No se pase, pues. ¿Se han molestado que hable de AG? No, estoy señalando tampoco, un ¿no? hecho. Hay personas de distintas procedencias. Muchos colectivos, ¿no? Pero se aprovechan, pues. La prueba que su canal ha entrevistado al señor Dahmer y a Verónica Mendoza. Es una extraña coincidencia. No, es un hecho. Es que están ahí, pues, Es ¿no? un hecho. También más temprano Salvador del Solar. Pero no los han entrevistado. No durante este programa, pero estaban cubriendo la marcha. Pero no los han entrevistado. Hay muchos colectivos. Hay Bueno, muchos colectivos, pero no retomamos solamente. el tema. Si usted va a la marcha, lo van a entrevistar de todas maneras. Me van a entrevistar, Sí, me van a claro. matar si voy a la marcha. Ah, bueno, pero distintas personas. Nosotros tenemos nuestra propia Sí. gente también. Bueno, perdón, pero... A ver, pero volvamos. ¿En qué punto nos quedamos? Nos habíamos quedado en por qué usted consideraba adecuada la crítica de del presidente a la circunstancia de que Odebrecht pudiese seguir operando y había hecho dos consideraciones. Yo le decía que me hacia la tercera. parecía bien la primera. Sí. La segunda me parecía dentro de las competencias de los fiscales y del procurador, aunque me parece que la cifra es exigua y el plazo es excesivo. Pero el tercero, la decisión de que una empresa vuelva a contratar con el Estado le corresponde a los fiscales y al procurador, pues es una decisión de Estado. No hay organismos públicos que se encargan de regular las contrataciones públicas. Usted sabe que Odebrecht no ha sido suspendida ni un día en el Registro Nacional de Contratistas. Entre a Internet y va a encontrar en la página de OCE que está vigente. Entonces, cuando a un funcionario público lo quieren suspender, lo inhabilitan 10 años. Y a esta gente que ha cometido los hechos que ha cometido, ni un día de inhabilitación y de frente contratos. O sea, yo podría decir, oiga, que venga Odebrecht a terminar las obras que estaban pendientes, hasta eso lo podría aceptar. Pero más contrataciones, seguir pagándoles. Y cuando en otros países, Colombia 10 años, Chile también, y en el Perú ni un día. A mí eso no me parece justo. Me parece extraño. Y el presidente lo ha dicho con todas sus letras y espero que no se desdiga. Claro. Él no dice que le parece extraño. Por eso yo le preguntaba. ¿Pero cuál es la usted palabra exacta que él usa? No debería seguir trabajando en el Perú. Bueno, no estoy de acuerdo porque Odebrecht es una empresa que ha aceptado que ha cometido grandes actos de corrupción. Bueno. Creo que Odebrecht ha sido una empresa que ha contaminado la actividad privada. Bueno, Hay muchas empresas responsables. Pienso que respetables. Odebrecht no debería seguir brindando sus servicios de ingeniería y de construcción de proyectos en el Perú porque ella misma se ha descalificado.
para trabajar con los peruanos. Eso es lo que dijo. Pero no ha dicho que se extraña, entonces yo por eso quería preguntarle a usted. Eso, lo que ha dicho es peor. Ya, pero usted dice extraña ¿cómo? Extraña. O sea, desmenuce un poco más. ¿Es extraña porque ahí de pronto se filtró esta extrañeza o porque hay ahí alguien que quiere que sea extraño? No quiero decir que haya algo doloso, no quiero decir eso. Pero no me parece. Pero le dan ganas. No es una buena decisión. Gran parte del Perú se va a sentir burlado porque en la reparación civil, que debió ser 1.200 millones, a Odebrecht le han dicho tú pagas la mitad, 600. Y la otra mitad la pagan las empresas peruanas. Ergo, cuando venga Odebrecht a contratar, va a volver a contratar al Club de la Construcción. Para que también pague con lo que el Estado le paga. Ese enroque de dinero a mí no me parece. ¿Y cree que es algo extraño simplemente o que hay ahí está algo mal. premeditado? Simplemente digo está mal. No es correcto eso. No está bien. Suscribo las palabras del presidente. Ha contaminado. Lo criticaban en Twitter porque ahora sí le decía presidente y antes le decía dictador. No, nunca le he dicho dictador, perdóname. Yo soy demócrata, jamás le he dicho dictador al señor Vizcarra, jamás. No ponga en mi boca palabras que no he dicho. Cuando perseguí, que había persecución política, persecutor. Concepto que tampoco he dicho. Tampoco. Muy bien, congresista. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, lo esperamos en los próximos días, a ver cómo le fue la marcha esto. No va a ir porque tiene la marcha del Congreso es que le vamos a ver que vaya bien. Yo creo que, insisto, no nos metamos en Honduras aprobando normas inconstitucionales que las consecuencias pueden ser peores. Sí, entonces dijo que prefiere que lo cierren, está clarísimo. Muchas gracias. Constitucionalmente. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestra mesa de análisis para hablar sobre este acuerdo, porque ayer el señor Vela nos dijo acá que de repente las fechas que era muy de las probable diligencias en Brasil que se postergase, digamos, probablemente. la celebración del acuerdo. El señor Peña ha dicho que no tiene ninguna información oficial y el señor Pérez ha dicho que ya no hay fecha. Vamos a volver con esos detalles. Reiteramos entonces el anuncio con esta sorpresiva conferencia de prensa brindada por el fiscal de la Nación. Dejar sin efecto la designación de fiscal superior, coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Una decisión indigna, preocupa, sobre todo por el desarrollo que se estaba llevando a cabo las investigaciones. En sesión de Consejo de Ministros extraordinario se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Muy bien, continuamos con nuestra mesa de análisis. ¿A quiénes tenemos? Bueno, le damos la bienvenida a César Campos, analista político. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas y también le damos la bienvenida al doctor Carlos Caro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abogado. Podemos empezar analizando con ellos precisamente esto que fue lo último que comentamos con el congresista del Castillo, las dos posiciones del presidente Vizcarra a propósito del acuerdo con Odebrecht. El 31 decía Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú y ahora ha dicho hay que darle todo el soporte a los fiscales que ven el acuerdo con Odebrecht. Hay una cierta paradoja. No paradoja, como ha dicho Jorge del Castillo, en eso coincido, es una abierta contradicción, sí, que me recuerda además la propia contradicción del presidente Martín Vizcarra,
cuando primero celebró la forma como el Congreso aprobó, ¿se acuerdan ustedes? Las 4 reformas constitucionales que iban a ser sometidas a referéndum, lo dijo en el canal del Estado, y de repente sale el día lunes, eso lo dijo un día viernes, el día lunes a señalar de que le habían hecho una trampa con la 4ª propuesta relacionada al sistema bicameral que se le había adaptado el asunto de la cuestión de confianza. Eso demuestra, y a propósito de lo que se ha comentado acá del proyecto de ley presentado por el presidente, que hay que poner bastante la lupa, creo yo, Mario, Verónica, en el tema de la asistencia jurídica del Poder Ejecutivo. Hoy día, como lo ha señalado bien Jorge del Castillo, son muchos los juristas, los expertos, que están hablando de estos vicios de inconstitucionalidad que tiene el proyecto de ley. Y en segundo lugar, una referencia que la tomé primero muy temprano, el día de ayer, de Aníbal Quiroga, y me la corrobora el doctor Carlos Caro, que nos acompaña el día de hoy, es la referencia al Consejo Nacional de la Magistratura dentro de ese proyecto de ley, lo cual demuestra que es un viejo proyecto que ni siquiera ha sido actualizado, revisado, y que ya por el hecho mismo de que parece ser que el cargo le está quedando muy grande a Vicente Ceballos. Y lo demuestra precisamente también estas contradicciones en las que el presidente puede un día mencionar una cosa y creer de que no va a tener consecuencias, incluso señalar que lo está hablando a título personal. O sea, es increíble que el jefe del Estado, que personifica a la nación, cree que tiene ¿no es cierto?, un matiz para poder hablar a título personal las cosas y opinar. Decir, miren, yo opino esto, pero institucionalmente opino lo otro. Es sumamente grave y creo que obviamente por el empoderamiento que tiene el presidente Vizcarra, estos aplausos, algunos fáciles y otros difíciles que se ha buscado de la tribuna popular y que le da un 66% de soporte, hace pasar piola, ¿no? Este tipo de cosas que de verdad deberíamos mostrarnos un poco más preocupados por lo mismo. ¿Qué dice? Hay una contradicción evidentemente por el hecho de que, por un lado, el procurador que ha aceptado el pago de la reparación civil y las condiciones del acuerdo es parte del gobierno. Es decir, la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia, y del Ejecutivo, Justicia es parte del Ejecutivo. Entonces el presidente, cuando hace una declaración de esa naturaleza hace unos días, diciendo de que no está de acuerdo con que Odebrecht pueda seguir licitando con el Estado, está contradiciendo no solamente a su procurador, sino su ley y su reglamento, porque hay que recordar que la ley 30737, que es la ley de colaboración eficaz empresarial, tiene un reglamento que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, por el propio señor Vizcarra. Entonces él mismo ha aprobado la fórmula según la cual los fiscales tienen la potestad de negociar la posibilidad de que estas empresas que han aceptado su responsabilidad puedan volver a trabajar con el Estado. Ahora, yo no estoy en contra de la fórmula. Acá lo que estamos criticando finalmente es la coherencia, digamos, del primer mandatario. La fórmula es una fórmula conocida, ¿no? En casi todos los países, cuando hay una delación premiada, pentitismo, hay una serie de facilidades e incentivos. Por eso yo no me escandalizo tanto cuando el fiscal Pérez el día de hoy dice ya no hay fecha para el acuerdo, en verdad puede no haber fecha para el acuerdo, pero quien tiene el incentivo para cerrar ese acuerdo es Odebrecht, por las razones que ya se han dicho acá, 15 años para pagar una reparación, la posibilidad de volver a contratar con el Estado, indemnidad para sus funcionarios, de manera que si yo fuera abogado de Odebrecht estaría muy contento y muy expectante de acelerar más bien la fecha para que ese acuerdo se pueda cerrar. Entonces, O sea, si realmente este acuerdo no se concreta en estas próximas 2 semanas, te dice, Odebrecht la tiene tan fácil que lo va a hacer de todas maneras. Yo pienso que sí, pero además creo que este traspiés que haya podido existir es muy normal porque entre abogados siempre queremos saber a quién tenemos al frente. Si tenía a 2 jugadores, que era el señor Vélez, el señor Pérez, más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos, lo cierto es de que iba a firmar un acuerdo el día 11 y me lo sacan y me lo vuelven a poner. Eso es como un llamado de atención para decir, oigan, señores de la contraparte del Estado peruano, díganme a quién tengo al frente, denme estabilidad jurídica, ¿no? Quiero saber quiénes son las personas con las que tengo que terminar de negociar, porque además, si hubiera entrado, por ejemplo, el doctor Almanza y el doctor Paucar, lo más probable es que ellos no hayan firmado sin antes revisar línea por línea cuál era la propuesta de acuerdo que se iba a firmar el 11. Entonces eso, un cambio de equipo hubiera implicado en definitiva un retroceso, pero ya ahora que se ha vuelto a la cancha, yo creo que tarde o temprano se va a cerrar. Eso es lo que todos criticábamos, ¿no? Va a haber gente que nos guste o no nos guste, los estilos y las decisiones o la forma de actuar de los fiscales, ¿no es cierto? Sacarlos, pues era obviamente implicar eso un retraso. Y más bien todos estamos ávidos por saber de una vez quiénes son los coimeros y los comeadores de este país, por lo menos un grupito, ¿no? Porque saberlo de todos, eso nos demoraríamos, no sé, décadas. Pero hablando sobre esto del convenio y el acuerdo, teníamos acá algunas dudas, ¿no? Sobre qué pasa con el acuerdo. Claro,
el fiscal de la Nación hoy día no ha dicho una palabra, está muy activo en el Twitter hasta ayer. Y de pronto hoy no dice ni una sola palabra. Y entonces tenemos a un fiscal Vela que nos dijo anoche que probablemente esté de acuerdo, las diligencias que iban a tener en Brasil iban a demorar. Hoy en la mañana el fiscal Pérez ha dicho ya no hay fecha para estas diligencias. Y el señor Peña, que es el encargado de la coordinación internacional, ha dicho que está de licencia, pero que en sus oficinas aquí en Lima nadie tiene ninguna información y que todo sigue igual. Ojalá sería bueno que alguien del Ministerio Público nos diga qué es lo que está sucediendo. Vamos a escuchar las declaraciones de estos fiscales. Ya no se va a llevar a cabo el día 11, no le puedo indicar la fecha. Entiendo de que eso lo está gestionando, coordinando el doctor Rafael Vela Barba, precisamente con la empresa y con los diversos actores como la Procuraduría que van a intervenir en este acto. ¿Cuánto, digamos, afecta esta situación a todas las investigaciones que se tienen en curso? Afecta en el sentido de que habíamos señalado, establecido un plan de trabajo para resultados inmediatos. Lamentablemente la decisión de Pedro Chávarri, regular desarrollo de las investigaciones. Estamos a la expectativa del restablecimiento precisamente de esas coordinaciones que se habían llevado a cabo. Tenga en cuenta de que estas actuaciones o diligencias no se iban a llevar a cabo en el Perú. Ya se había... El 11 había una diligencia bastante importante para el caso Odebrecht y lamentablemente ya no se dará, lo ha dicho el fiscal José Domingo Pérez. Estos retrasos, ¿cómo los toma usted o qué considera que va a pasar si se siguen aplazando las fechas, ¿no? A ver, sobre eso puedo decir dos cosas muy puntuales. En temas de tratamiento de colaboración eficaz, la Oficina de Cooperación Internacional no se involucra. Ese es un tema estrictamente del fiscal, en este caso será con los abogados, los representantes del empresa Odebrecht. Nosotros no tenemos ningún grado de involucramiento en ese acuerdo de colaboración eficaz. Y propiamente en la oficina no se ha recibido formalmente algún tipo de suspensión o algún tipo de reprogramación de fechas de la diligencia que se vaya a realizar. Esta comunicación con el fiscal Peña tenía la intención además de saber si iba a renunciar o no, que eso es lo que se filtró durante la mañana, ¿no? Yo no lo escuché muy convencido, la verdad, de que se quedaba, pero que no había nada oficial tampoco. Pero lo que dice a propósito de las fechas, dice que no han recibido ninguna comunicación, pero en buena cuenta dice que no tendrían por qué haberla recibido porque no le concierne a digamos, la oficina que conduce dentro de la Coordinación Internacional. Así es, sí. Una de dos, ¿no? O el doctor José Domingo Pérez está dramatizando el tema porque entendamos que todas estas alteraciones se han producido en un lapso muy corto de 48 horas. Yo la verdad me quedo sorprendido si en términos de la ocasión en que se ha producido esta crisis en el Ministerio Público, que es con un 1 de enero feriado aquí y feriado en Brasil, porque además fue el día de la toma de mando del señor Bolsonaro. Sí. Entonces, puede haber alterado realmente de forma dramática, ¿no es cierto?, el cronograma. Yo quisiera escuchar más voces porque me da la impresión, y por lo que además siempre trata el doctor Pérez de involucrar a Chávarri en todas estas cosas, me parece que en todo caso con justa razón en este aspecto puntual. Sin embargo, me da la impresión que tiene un lado dramático, ¿no? Es decir, miren lo que ha ocasionado lo hecho por Chávarri, que sin duda tiene un impacto político y un impacto institucional muy grande. Habría que escuchar. Ahora, ojalá que se pueda retomar. Lo que dice Verónica, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema era pensar un poco. Del Castillo creo que también lo ha señalado el día de hoy. ¿Cómo es posible que le quites la alfombra a dos fiscales que están ya a punto de firmar el día 11, ¿no es cierto?, a cerrar un acuerdo malo, bueno, regular, lo que sea? El tema es que ya estábamos empezando a cerrar el capítulo de conocer los nombres, las operaciones, la amplitud que tuvo los actos de corrupción cometidos por la firma Odebrecht. Pero todo eso se ha visto ahora impedido evidentemente por las ocurrencias. Yo creo que sería bueno esperar la voz de Brasil. Comentaba con el doctor Carlos Caro que hay que recordar que en Brasil también ha habido cambios en el equipo Lavallato. ¿Cómo no hay nuevo presidente? Y ojalá el doctor Caro lo pueda explicar mejor porque, a diferencia del Perú, digamos, la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene una dependencia del gobierno. Es decir, ha entrado el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro
y ellos han visto la necesidad o han creído conveniente alterar también al equipo. Quizás, Carlos, lo puedas explicar mejor. Claro, no es un órgano constitucionalmente autónomo como en Perú, sino es el modelo básicamente americano, el modelo español, donde el jefe de gobierno, el presidente, nombra un nuevo fiscal de la nación, ¿no? Y en este caso, como hemos visto acá, además hay un nuevo ministro de Justicia que es precisamente el señor Sergio Moro, ¿no? Que ha sido el juez estrella, digamos, el carbancho de Brasil en su momento, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, este acuerdo no es tan secreto como se dice, ¿no? Hay que recordar que en diciembre del año 2016 Odebrecht también celebró un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí está el modelo. Claro. Y ese acuerdo está colgado en Internet. Lo que ese acuerdo refleja es básicamente los lineamientos maestros de lo que acordó Estados Unidos con Odebrecht. Incluso el monto que reconocía de corrupción, que era 29 por país, no señalaba nombres y decía el sujeto A, el sujeto B, no ponía nombres y a todos presumíamos quiénes eran, pero así son los acuerdos. Entonces, creo que hay un tema ahí que tiene mucha relación con la actividad de la prensa, porque tiene que transparentarse la información. Entonces, por un lado, Chávarri sí tenía la razón cuando decía que tiene que haber una cierta transparencia respecto al acuerdo, y por otro lado, Vela también tiene razón cuando dice que los detalles del acuerdo no se pueden revelar porque son reservados hasta que sean aprobados por el juez. Ahí está el modelo americano que he mencionado hace un momento, ¿no? Pero en todo caso, habiendo un acuerdo de por medio o un preacuerdo, yo creo que es un tema de días más, días menos, que esto se tenga que ejecutar. Yo creo que no hay nada dramático, en verdad, que se haya producido como para poder echarle la culpa a alguien en este momento. Es un atraso, un bache en el camino, pero creo que el tema se tiene que retomar. O sea, Sergio Moro es el nuevo ministro de Justicia, ¿es cierto? Claro, de hecho, el primero ha entrado un nuevo gobierno a Brasil. ¿Podría desarrollar un poco más de cómo funciona esto? O sea, ¿quién nombra al fiscal de la nación, a los fiscales encargados? Porque si acá estamos en unas peleas terribles por Odebrecht, me imagino que allá debe ser peor. Claro. Entonces, ¿quién nombra? ¿Cómo es? También debe haber unos intereses horribles, ¿no? Gente del gobierno, como pues ha estado por todas partes, debe estar también de alguna manera involucrada, debe haber unos que están a favor, otros en contra, unos que les conviene y otros que no. Claro, el detalle es que ya en Brasil están en la tercera etapa del proceso, porque ellos primero vivieron el tema de Castillo de Arena, luego vino el tema de Petrobras y luego vino el descubrimiento de Odebrecht y todas las empresas, digamos, del sector, ¿no? OAS, etcétera. Entonces, tienen los procesos avanzados, tiene ya muchas condenas. Recordemos que el mismo señor Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión, y esa raíz, lo contó el otro día públicamente el fiscal Vela en un foro en el que yo estuve, contó lo siguiente, dijo que el señor Odebrecht dijo en un momento, y eso fue parte, digamos, de la conversación que hubo para el acuerdo, lo dijo en un foro, repito, el señor Odebrecht, una vez que fue condenado, reunió a sus principales ejecutivos y le dijo: señores, hemos sido vencidos por el gobierno, hemos sido vencidos por el Estado, ahora la ruta legal es otra. Ya no es la negación, sino nos vamos a la ruta de la colaboración eficaz. Entonces, ellos están ya en otra etapa, ¿no? Con lo cual, en este momento, el cambio de personajes no es tan dramático como ha pasado en nuestro sistema anticorrupción en el 2006, 2007 o 2008, cuando el caso de Montesinos ya estaba en etapa avanzada, ¿no? Al principio, claro, teníamos que tener a los fiscales y a los jueces en cierto modo activistas, que hemos tenido en su momento, pero ya luego, digamos, esto camina casi en piloto automático, y Brasil está en esa etapa. Por ese motivo, los cambios drásticos que puede haber a nivel del gobierno y de cargos no van a afectar, digamos, los resultados del proceso drásticamente. Si nos permiten, vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a presentar nuestra sección Así es la nuez. La primera nuez es la evidente fractura en la bancada de Fuerza Popular tras la decisión de Keiko Fujimori de apoyar la reestructuración del Ministerio Público. Las rebeldes son Milagros Salazar, Rosa Bartra, Karina Beteta. Ya las llaman Chávarri Lovers. En el otro bando están Miki Torres con vehemencia y convicción, Luz Salgado y Carlos Tubino con menos certeza pero con compromiso. Pero si en la bancada hay una tormenta, en Twitter hay un huracán. Varios tótems de la defensa incondicional de Keiko se han declarado indignados y decepcionados. Hasta los hace 2 días trolls fujimoristas lucen hoy como independientes. Aquí una muestra. No leeremos porque no terminaríamos. Hasta los que negaron que Fujimori renunció por fax, hoy se lo enrostran a su hija. ¡Ay, la condición humana! Tan lábil, tan lábil.
La segunda nuez se refiere a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Su presidente, César Segura, sorprendió hoy al señalar que si la Junta de Portavoces decide que la comisión vea el caso del fiscal Chávarri, él lo pondrá en agenda. Sorprende porque llevaba varios días diciendo que nadie le pondría agenda y que la norma exige que los temas se vean por orden de aparición como en las películas. Y la nuez es solo que se requiere su voluntad para modificar el orden de los temas. Y la tercera nuez es, por fin, positiva. El Congreso deja de lado sus diferencias y ha convocado un pleno para el 19 de febrero, para unidos participar en una celebración, la de los 100 años del Tucán, Luis B. Las bancadas quieren celebrar al líder histórico del PPC, un reivindicador de la política decente y muy justo. Así es la nuez. Muy bien, continuamos aquí con nuestros invitados, pero vamos a empezar el tema que es Chávarri y su eventual permanencia o no en la Fiscalía como titular del Ministerio Público, compartiendo con ustedes algunas ilustraciones que han aparecido al respecto. Carlín en La República dice, esconde, qué bueno. Drácula, y claro, parece Bela Lugosi. Si ustedes alguna vez han visto las encarnaciones de Drácula anteriores a Christopher Louis, era Bela Lugosi, y la verdad es que se parece mucho a esta versión del fiscal, ¿no? La otra, Andrés Ederi, que dice, no era a Vela y a Pérez a quien hemos decidido no renovarle el contrato, es a Chávarri. Y la persona que dice eso parece, diría uno, la congresista Bartra, ¿no? Sí. Bueno, esto nos puede dar pie precisamente para comentar esta circunstancia de que le ha retirado el apoyo el fujimorismo, o parte del fujimorismo, al fiscal Chávarri. ¿Eso es así? ¿Y cuál es la razón para ese retiro? Creo que el ejemplo que Carlos nos ha puesto de lo dicho por Marcelo Odebrecht una vez que se vio acorralado y cercado y inevitablemente sin sustento toda la política de negacionismo que se hizo de la corrupción en su momento, pues había que admitir sinceramente de que no había pues ninguna forma de seguir solventando su existencia al margen de la ley. Sí. Igual me parece que pasa con Chávarri. Todos estos cambios que han habido y que sorprenden a muchos, sobre todo de los halcones, ¿no? Porque hay mucho halcón en las redes sociales que dicen no hay que ceder, que no hay que dejarle el espacio a la caviarada, hay que defender a Chávarri hasta el final. A mí me sorprende. Primero porque se escogió mal, ¿no es cierto?, a la encarnación, en todo caso, de la resistencia, entre comillas, a la caviarada, porque no era Chávarri el personaje más idóneo. Él se ha ganado prácticamente todos los títulos de la incompetencia, la ineptitud, la forma civilina en que tuvo que negar a ciertas cosas y finalmente pues tomar esta decisión contra Vela y contra Pérez el 31 de diciembre. Miren, ustedes recuerden que el 31 de diciembre del año 1970 Velasco lanza el Estatuto de Prensa, con el cual regulaba a todos los medios de comunicación. Hubo un solo observador, una sola persona, lo cuenta creo que Enrique Chirino Soto en una historia, o Alfonso Bahía Tuesta, muy interesante. El único que percibía que se venía algo feo fue Luis Miro Quesada de la Guerra, que se quedó en El Comercio, y el editorial del Comercio el día siguiente, el día 1 de enero, sale opinando contra el Estatuto. Siempre dictaduras o la gente que quiere esconder algo, como fue el caso, por ejemplo, la liberación de Fujimori también, ¿no? El indulto a Fujimori el 24 de diciembre, siempre que quieres pretender hacer algo que no está por una vía correcta, lo vas a hacer aprovechando la nocturnidad, la alevosía y la ventaja. Creo que empezando por ello, ya el señor Chávarri estaba perdido, no hay forma de sostenerlo. Y esta marcha que se está produciendo el día de hoy, y que revive, por supuesto, como dijo también del Castillo, a ciertos personajes como Verónica Mendoza de las Agendas, al doctor Pedro Cateriano, que pese a toda su colaboración
con Alejandro Toledo, con Pedro Pablo Kuczynski, del indultador de Fujimori, etcétera, etcétera, siempre tratando de posicionarse, ahí están en la marcha, libres como pajaritos, como si ellos no tuvieran en su alforja cosas sobre las cuales responder. Esto es consecuencia de que el señor Chávarri no da el paso al costado. O sea, para mí no es un tema solamente que se concentra en el Ministerio Público, sino también que crea una circunstancia política de reacomodos y sobre todo de reubicaciones bastante extrañas que va a traer obviamente sus consecuencias. Y las marchas van a continuar incluso contra el Congreso si es que no se exonera del trámite de comisiones. Va a ser otra razón y otra bandera para llevar adelante estas movilizaciones. Claro, y el tema hacia adentro también es complicado porque, por ejemplo, el día de hoy la Junta de Fiscales de Cajamarca se ha declarado prácticamente en rebeldía. Han sacado la decisión de no reconocer prácticamente al señor Chávarri como fiscal de la Nación. Y esto es algo que ya genera una suerte de dominó, ¿no? Porque será mañana la siguiente corte, otras y otras. ¿Y eso qué implica? ¿Solamente es un manifiesto? Eso implica básicamente de que no van a aceptar pues las órdenes de la Fiscalía si implica, por ejemplo, cambios, ¿no? Cambios de niveles, remociones de esa naturaleza, ¿no? Con lo cual al final no solamente hacia afuera, sino incluso hacia adentro. Eso es lo que me preocupa. Y el señor Chávarri ya no tiene ninguna legitimidad y creo que además su institución a punto de ser tomada, ¿no? Por el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, con todas las dudas de constitucionalidad que esto genera, creo que él, por el bienestar de su institución, debería dar de inmediato un paso al costado. Yo quería preguntarle para aclarar. Mi preocupación va sobre lo que podría ocurrir en las investigaciones que hay, por ejemplo, en Cajamarca. ¿Ahí podría haber algún tipo de problema o solamente es, mira, un mensaje que le están mandando a Chávarri y luego otras fiscalías probablemente hagan? Yo creo que de momento es un mensaje muy político. Las investigaciones están todavía en curso y se mantendrán. No digo porque el ciudadano piensa el que más sufre acá. Pero respecto al proyecto, yo creo que es bueno recordar efectivamente lo que ha señalado Pablo Sánchez y la mayoría de juristas que le están ubicando el lado inconstitucional de esta norma. Yo creo que el gobierno, como hizo también con las propuestas de reforma constitucional para la reforma política, va a tener que aceptar que se modifique ese proyecto de ley. Hoy día escuché al doctor Javier Gonzalo Luna García, que es el fiscal supremo adjunto en lo contencioso administrativo, que en el supuesto que se aprobara el proyecto de ley del Ejecutivo, él tendría que asumir la titularidad de la Fiscalía de la Nación, opinar totalmente en contra del proyecto de ley y diciendo que él no aceptaría bajo esos cánones ser el próximo fiscal de la Nación. De tal manera que sí hay una corriente que está creciendo de gente sensata, gente razonable, gente basada en la juridicidad, que no le va a dar cauce al proyecto de ley del presidente Vizcarra tal y cual como está redactado. Algo habrá que hacer con el Ministerio Público, Carlos, pero definitivamente no es este el camino. De todas maneras. Lo más sensato hubiera sido que los dos fiscales, que aparentemente son 2 puntos blancos en medio de esos 5, renuncien hace rato. Yo no sé cómo pueden convivir con la mugre, si es que lo es. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero parece que a todo el mundo le parece más cómodo estar en su sitio, ¿no? Claro. Y decir que se vaya él. Yo ya me hubiera ido. El problema es el sistema de elección, ¿no? Porque el fiscal de la Nación se elige en una mesa de 5 personas. Eso, no es por votación universal. Entre los 5 deciden. Imagínate, nosotros yo nomás. Vamos a dar el ejemplo nosotros y nos vamos. Nos llevan. Sí, gracias a con dignidad, además, con dignidad. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches. Estos son los hechos que escribieron la historia del 2018. No ha habido presentación porque por segunda vez se ha suspendido. Estuvo menos de 15 minutos. El fiscal José Domingo Pérez anunció la ampliación de la investigación preliminar. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. El Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país. No hay ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. Noticia de último minuto. Alan García se encuentra en la Embajada de Uruguay. Ha pedido asilo. Un cuadro de violencia se desató en la cuadra 2 de la calle Peset. ¿Con qué razón un hombre inocente va a ir preso? Información de último minuto, Uruguay no acepta el pedido de asilo de Alan García. No concedemos el asilo político. He abandonado la sede de su embajada. Volvamos a la paz, quedan liberados. Canal N te informa todos los hechos y todas las opiniones para que tú tengas el poder.